Hola, ¿qué tal, queridos rebeldes? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Maldita Narrativa. Hoy quiero hablaros de algo pues, que para mí es súper importante y que además muchos de vosotros me contactáis para que os dé un poco de luz a esa oscuridad, que es contar historias en una presentación y sobre todo no ser un PowerPoint con patas, ese típico uno más uno son dos de toda la vida que ha quedado anclado en el pasado y arcaico. Así que hoy voy a hablaros voy a resolver o intentar resolver uno de los mayores desafíos en comunicación, uno de los mayores retos, una de las mayores inquietudes y sobre todo una de las mayores barreras que nos ocurren, que nos postra ante nosotros la vida profesional. Y es cómo contar historias en una presentación para que la gente no desconecte a los 2 minutos o incluso a los 2 segundos. Porque sí, está claro, todos hemos estado en esas reuniones interminables donde el ponente o donde el directivo parece más preocupado por leer sus diapositivas que por conectar con la audiencia. Pero tú no quieres ser esa persona, estoy convencida de ello. De hecho, fijaos cuán interesante. Yo siempre digo que las presentaciones, cuando das una conferencia o estás haciendo una presentación, son un punto de apoyo, pero la gente tiene que prestarte atención a ti, a aquello que le estás contando, aquello que les estás transmitiendo. Da igual si es una presentación de ventas, una conferencia, una reunión con tu equipo o un elevator pitch, un discurso de presentación de negocio. Las historias son la clave para captar la atención y dejar huella, ni más ni menos. Y hoy mi intención es enseñarte cómo usar el storytelling en diferentes tipos de presentaciones. Lo que quiero es darte algunas estrategias prácticas para aplicarlo desde hoy mismo. Así que vamos al lío y arranquemos con este nuevo episodio de Maldita Narrativa. Recuerda que hoy voy a hablarte de contar historias en una presentación y no ser un PowerPoint con patas. En primer lugar, ¿por qué contar historias en una presentación? Claro, porque me diréis, vale, Elia, en una presentación, ¿por qué puñetas tenemos que contar historias? La verdad es que las historias tienen un poder que los datos por sí mismos, por sí solos, no tienen. Crean conexión, generan emoción y sobre todo facilitan la retención de esa información que les estás compartiendo. Piensa que las personas recuerdan historias, no listas de datos, y esto lo he dicho en varias ocasiones. Además, las historias activan el cerebro emocional, no solo el racional. Y esto es muy importante porque hay una cosa que se llama acoplamiento neuronal, que también lo he contado en varias ocasiones, y no es más que trasladar nuestras propias experiencias a aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. Y aparte de esto, una historia bien contada convierte una presentación en una experiencia memorable. Si tengo que ponerte un caso real, volvería al caso de Steve Jobs, que, insisto, no presentaba productos, él contaba historias. De hecho, cuando lanzó el iPhone en 2007, y esto también lo conté el otro día, no habló de especificaciones técnicas al inicio. Lo que hizo fue contar cómo sería el futuro de la comunicación y la experiencia del usuario. Así que vendió una visión y no un producto, vendió un estilo de vida, vendió esa narrativa para que formáramos parte de un propósito mayor. Así que para mí la regla clave es que si quieres que la gente te escuche y encima te recuerde, empieza con una historia, no con una diapositiva llena de texto. En segundo lugar, tendríamos que hablar de tipos de presentaciones y cómo usar storytelling en cada una. El storytelling ya sabemos que es ese arte de contar historias, ese arte de comunicar a través de la experiencia, de las historias, de la narrativa y de todo aquello que nos convierte en seres humanos. Pero no todas las presentaciones son iguales, así que quiero mostraros cómo adaptar el storytelling en distintos formatos o a distintos formatos. Fijaos que tenemos presentaciones de ventas, es decir, aquí tenemos que convertir números en experiencias, tenemos presentaciones corporativas o reuniones internas, donde aquí hay que inspirar con propósito, y también tenemos las charlas o las conferencias, donde aquí hay que cautivar desde el primer segundo. Pero encima tenemos, para más INRI, una cuarta o un cuarto tipo de presentación, que es las presentaciones de proyectos o ideas. Y aquí lo que tenemos que lograr es hacer que crean en tu visión. Así que vamos a ello y empiezo contándoos las presentaciones de ventas, donde tenemos que convertir los números en experiencias. Ese es el objetivo, convencer y persuadir. Y el error más común suele ser que bombardeamos a la audiencia con gráficos y datos sin contexto. Así que a la hora de utilizar el storytelling, lo que te recomendaría es que empieces con un caso real de un cliente
que haya tenido un problema o que tenía un problema en el pasado. Explica a tu audiencia, a tu futuro cliente, a tu público objetivo, cómo tu producto o servicio transformó esa situación. Y luego cierra con la visión de lo que la audiencia puede lograr contigo, es decir, el beneficio de contratarte o de comprarte ese producto o servicio. Un ejemplo práctico sería imagina que eres un pequeño negocio que lucha por vender online, ¿de acuerdo? Que esto en plena época pandémica les pasó a millones de negocios pequeñitos. Eso le pasaba a Ana, una dueña de una tienda de ropa. Sus ventas eran bajas hasta que, aplicó nuestra solución de marketing digital. En 3 meses duplicó sus ingresos. Y hoy vamos a ver cómo tú también puedes lograrlo. Esto sería un ejemplo práctico. No os estaba contando algo que podíais aplicar, sino algo que podríais decir. Vuelvo a repetiroslo, porque esto sí lo tengo escrito, ¿vale? Y lo voy a leer. Imagina que eres un pequeño negocio que lucha por vender online. Y esto, en plena pandemia, nos ocurrió a muchos o les ocurrió a muchísimos de nuestros clientes. Eso le pasaba a Ana, la dueña de una tienda online, la dueña de una tienda de ropa. Una tienda de ropa física, presencial. Sus ventas eran muy bajas hasta que, aplicó nuestra solución de marketing digital y en 3 meses duplicó sus ingresos, su facturación creció exponencialmente. Y hoy vamos a ver cómo tú también puedes lograrlo. Queremos ayudarte a convertir tu negocio en algo más tangible y encima creando experiencias memorables. Esto sería un poco un ejemplo práctico. Y si tengo que darte una recomendación extra, sería que uses el método PAS, P-A-S, problema, agitación y solución, para estructurar la historia. Hoy no tengo tiempo, sí lo tengo, pero no quiero hacer de este episodio algo extenso a más no poder para hablar de problema, agitación y solución, pero sí me da idea para crear otro nuevo episodio hablando de cómo implementar el método PAS. En segundo lugar, hablamos de las presentaciones corporativas o reuniones internas, donde aquí todos sabemos que son súper soporíferas. Así que mi recomendación es inspirar con propósito. El objetivo, motivar y alinear equipos, básicamente. ¿Cuál es el error más común? Pues que son presentaciones llenas de información técnica y sin emoción, sin nada de contexto emocional, sin nada de anécdotas personales. ¿Cómo utilizaría yo el storytelling? Pues en lugar de solo hablar de objetivos y métricas, yo lo que haría sería contar historias de cómo se lograron grandes resultados en el pasado. Otra de las cosas, utilizar anécdotas de los trabajadores, del equipo, de clientes o incluso de tú como directivo o como CEO o como marca personal dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Pero sobre todo de situaciones reales. Y otra de mis recomendaciones dentro de las presentaciones corporativas o reuniones internas es que conectes la misión de la empresa con historias personales que refuercen ese propósito, esos valores de la marca. Un ejemplo práctico sería que en lugar de decir este trimestre crecimos un 15% en ventas, te propongo que cuentes una historia. Por ejemplo, contar de forma mucho más emocional esa misma frase. Insisto, en lugar de decir este trimestre crecimos un 15% en ventas, yo lo que haría sería decir: hace 3 meses el equipo de ventas trabajó día y noche para cerrar un contrato clave. Fue difícil, pero cuando lo logramos, no solo aumentamos un 15% de las ventas, sino que encima demostramos lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. ¿Ves la diferencia? Uno es frío, distante, tangible, y el otro hay una parte de tangibilidad, ¿no? de algo cuantificable, que es el 15%, el aumento del 15% de ventas, pero ya le estás metiendo en un contexto emocional, en una situación real. Si tengo que darte un tip extra, una recomendación extra, es que uses el formato héroe, retos, logro, para darle estructura a la historia. Insisto, el héroe, el reto y el logro. En tercer lugar, tenemos las charlas o conferencias, donde hay que cautivar desde el primer momento, sí o sí. Y cuando hablo del primer momento, es en el primer segundo o 2-3 segundos iniciales, porque el objetivo es educar, pero también inspirar y generar impacto. Y el error más común es empezar con datos fríos o definiciones aburridas, insulsas o demasiado genéricas. La gente desconecta completamente. Si te tengo que recomendar cómo utilizar el storytelling en tu presentación, en tu charla o en tu conferencia, en este caso, sería arrancar con una historia personal que impacte, una historia personal
que genere ese acoplamiento neuronal con las personas que tienes enfrente, con ese público que tienes delante. También te recomiendo conectar la historia con el tema central de la charla. Es decir, no cuentes una anécdota personal si luego no va a haber un hilo conductor con aquello que vas a contarles a modo educativo, a modo pedagógico. No tendría sentido. Y luego termina con una historia que refuerce el mensaje clave. Al final lo que tiene que quedarse la gente es uno, con una sola idea. Puedes darte con un canto en los dientes, como decimos aquí. Es decir, puedes darte por satisfecho con que todo el público que tengas ahí delante se quede con una sola idea de la que cuentes en esa conferencia de 20, 30, 45 minutos. Eso es más que suficiente, pero sobre todo que esa idea fundamental a nivel profesional, a nivel de negocio, se sume esa historia personal, esa anécdota personal. Por ejemplo, en las TED Talks usan este método constantemente. Hay un chico que se llama Brené Brown, Brené Brown, que es experta en vulnerabilidad. Ojo, aquí podría hacer un inciso. A mí recuerdo que mi padre me decía, Elia, ¿por qué cuentas tantas cosas de tu vida personal? Esto te hace más vulnerable. Y yo le decía, no, papá, primero que yo me dedico a las emociones, a la inteligencia emocional, a las historias, a conectar emocionalmente, al marketing emocional, a las experiencias. Entonces, yo tengo que hablar un poco de de mis fracasos también, de mi vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad, dependiendo de cómo la cuentes, refuerza tu marca personal y encima te hace más resiliente y más fuerte ante los ojos de los demás, que te toman como un ejemplo de, hey, si él ha conseguido esto, a pesar de las circunstancias, de los fracasos, de las caídas, yo también puedo hacerlo. Y por supuesto, porque yo no soy más que nadie y tampoco menos que nadie. Así que Brené Brown, insisto, experta en vulnerabilidad, abrió su charla en TED Talks con una anécdota sobre cómo se resistía a aceptar su propia investigación. Y eso la hizo humana y cercana desde el primer minuto. Así que aquí te recomendaría utilizar la estructura hook, ese gancho, la historia y la lección, ¿vale? Gancho, historia, lección. Lo que en Estados Unidos llaman hook, story and lesson, ¿ok? Bien, seguimos con el cuarto y último tipo de presentación, y es son las presentaciones de proyectos o ideas, donde hay que crear un vínculo emocional para que crean en tu visión. El objetivo es convencer a inversionistas, jefes, inversores, o clientes de que tu idea es valiosa. Incluso te diría otros departamentos dentro de tu empresa o dentro de la empresa en la que trabajas. El error más común es explicar el proyecto única y exclusivamente con datos técnicos y sin contexto. Bueno, aunque haya contexto, son solo datos fríos y esto no engancha a nadie. 1 o 2 datos, te lo compro, pero ya cuando empiezas con 5, 10, 20 datos y no hay una narrativa, no hay una historia alrededor, un contexto más cercano, más humano y con esa proyección de resultados, lógicamente, y no solo resultados tangibles, sino resultados intangibles, por supuesto la gente desconecta. Así que si te tengo que recomendar cómo utilizar el storytelling en las presentaciones de proyectos o ideas, te diría que en lugar de describir la idea fríamente, plantea una historia que muestre la necesidad de esa solución. También puedes introducir el problema con un caso real o incluso con un escenario hipotético, ¿no? Especula con una posible situación donde la gente perciba cómo esa idea puede mejorar la situación dramática o ese punto de dolor que estás creando como un escenario hipotético. Y finalmente, utiliza una historia para mostrar el impacto que tendrá tu proyecto o esa idea que estás exponiendo en la vida real. Por ejemplo, si nos tenemos que regir con un ejemplo práctico, mirad, pues se me ocurre que si presentas una aplicación de salud mental, por ejemplo, en lugar de decir nuestro producto tiene funciones de seguimiento del estado de ánimo, que esto, pues te lo dirán todas, yo lo que diría sería, María, una joven de 25 años, lleva meses sintiéndose abrumada, pues sin saber por qué. Un día empezó a usar nuestra aplicación y descubrió patrones en su estado de ánimo que le ayudaron sobre todo a tomar mejores decisiones sobre su bienestar. Y a fecha de hoy mismo, queremos mostrarte cómo esta herramienta que te estamos proponiendo puede ayudar a miles de personas, como el caso de María. Así que aquí te recomendaría no solo cambiar esa forma de comunicar fría y distante, y te recomendaría que añadieras ese storytelling, esa narrativa, esa historia que podría bien ser real. Aunque te la hayas inventado, podría ser
perfectamente una historia real de una persona dentro de estos 8.000 millones de personas que estamos viviendo en este planeta. Aquí te recomendaría que utilizaras el formato antes, después y puente. El cómo era, cómo es y cómo lo logramos. Cómo era, cómo es y cómo lo logramos. El antes, después y el puente. Y dicho esto, tengo que confesarte que hay varios errores que matan el storytelling en una presentación, pero hoy te traigo 3 que realmente, perdón, pero van a fastidiar y a joder el storytelling en tus presentaciones si los llevas a cabo. Así que intenta evitarlos a toda costa. Primero, leer diapositivas. Las diapositivas deben reforzar tu historia, no reemplazarla. Son un punto de apoyo. La gente tiene que escucharte a ti, no estar pendiente de la diapositiva. Luego, las historias demasiado largas. Sé breve y relevante. Menos es más. Y luego, la falta de conexión emocional. Si la historia no evoca nada en la audiencia, es la crónica de una muerte anunciada, porque es solo información. Así que utiliza imágenes. Esto sería mi consejo práctico o mi recomendación práctica. Utiliza imágenes y sobre todo utiliza metáforas, símiles, analogías para hacer que tu historia sea visual, pero sobre todo fácil de recordar. Ya, me diréis, sé que ahora estaréis pensando, genial, Elia, todo está muy bien, muy práctico, muy ilustrativo, muy pedagógico, pero ¿cómo puñetas lo aplico desde hoy? Pues mira, yo te recomendaría que empezaras cada presentación con una historia y no con datos, que adaptes tu storytelling al tipo de presentación que hagas, porque no solo tienes un tipo de presentación, tienes que tener varias presentaciones, igual que tenemos varios elevator pitch o discursos de presentaciones. Nuestras presentaciones también tienen que ser diferentes. Yo no tengo una sola conferencia. Yo tengo 4 o 5 conferencias, tengo más, pero sobre todo tengo 4 o 5 que son mi cuore, ¿no? Mi fuerte, y esas, cada una es diferente, igual que las historias que cuento en ellas. Otra recomendación de cómo aplicarlo desde hoy, pues prueba a contar historias personales o incluso de clientes para hacer tu mensaje mucho más humano. Y finalmente, si te tengo que recomendar cómo aplicarlo desde hoy mismo, sería que recordaras que las emociones venden más que los propios datos. Así que, si quieres que tu próxima presentación impacte y no se convierta en una más del montón, utiliza las historias, la narrativa, el storytelling. No solo hablarás, sino que conectarás, emocionarás y sobre todo harás que tu audiencia recuerde tu mensaje. Estoy convencida que si te pregunto si has visto alguna vez una presentación aburrida que pudo haber sido increíble con storytelling, me dirías sí. Tengo en la cabeza una persona que nos estuvo vendiendo un proyecto nuevo y me dormí en medio de la reunión o algo parecido. Así que me encantará saberlo, me encantará que me lo cuentes. Aunque no te atrevas a contarlo aquí públicamente en el podcast, escríbeme por privado, escríbeme en redes sociales. Me encantará saber tu anécdota, tu historia. Así que, chicos, chicas, nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa, donde seguiré abriendo melones sobre el arte de contar historias para comunicar con impacto, pero sobre todo para dejar huella, para que no te olviden. Nos escuchamos. Hasta luego.